Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Paola Sánchez Toledo y soy de la provincia de Zamora Chinchipe. Esta es una actividad de práctica 2. En esta ocasión les voy a hablar sobre el proyecto de vinculación, garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En la era actual de conectividad a Internet, las leyes en Ecuador y todos los países deben adaptarse para proteger los derechos digitales de las personas. Estas garantías son esencialmente una extensión de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adaptada a la era de Internet. A pesar de su importancia, no existe un acuerdo internacional para incluir estos derechos en un solo documento. El tema que abordaremos a continuación será sobre los derechos digitales de los jóvenes, así como también sobre la normativa legal ecuatoriana, la cual se encarga de regular y proteger nuestra información, ya sean los datos personales o la información personal digital. En esta ocasión también se hablará sobre los artículos de las normas legales, en específico dan a conocer la protección de nuestros derechos digitales. En el Ecuador existe la normativa legal que se encarga de proteger los derechos digitales, así como también sancionar los delitos que se cometen mediante los medios digitales. Con relación al ciberacoso laboral, podemos tener en cuenta que las principales leyes que regulan este tipo de comportamientos son el Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador en sí es la ley que regula y protege los derechos antes mencionados. Cabe mencionar que ninguna ley debe ir en contra de la misma. En el artículo 3, deberes del Estado. Estos deberes son primordiales del Estado. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Esto es según la Constitución del 2008. Con relación a lo antes mencionado, en la Carta Magna también se habla de la protección a nuestra privacidad. La Constitución de la República del Ecuador es muy clara al exigir que se cumplan los derechos en los cuales se encarga de regular la protección de nuestros datos personales. A continuación demostramos los siguientes. Artículo 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La declaración, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato que la ley exige. Artículo 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. Artículo 21. El derecho a la inviolabilidad al secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. Este artículo trata de velar y proteger los mensajes que nosotros recibimos a nuestros correos electrónicos, ya que ninguna persona ni institución deberá retener y leer nuestros mensajes. La Constitución de la República del Ecuador, en la Carta Magna que vela y protege por los derechos para el acceso a la educación, ya sea superior o inicial, para tener un conocimiento más amplio con relación a este tema, nos podemos basar en la sección quinta que habla sobre la educación como parte importante para el desarrollo integral y social. En dicha ley, los artículos que tenemos son los siguientes. Artículo 39. Derecho a los jóvenes. El Estado garantizará los derechos a los jóvenes y las jóvenes que promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas, programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. De esta manera, el Estado se encuentra creando políticas públicas sobre las nuevas problemáticas para que los jóvenes y la ciudadanía en general adquieran conocimiento sobre nuevas problemáticas en base al Internet. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley fue creada con la finalidad de salvaguardar nuestros datos personales y en su artículo 1 nos dice lo siguiente. Objeto y finalidad. El objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales,
que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Otro artículo en el cual debemos tener en cuenta, en base a esta normativa legal, es el siguiente, artículo 23. El derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana. Los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el desarrollo de la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de los datos personales. Este artículo se enfoca en la educación digital, ya que la mayoría de las personas desconocen este tipo de temas. Sin embargo, el Estado está tratando de regular este tipo de inconvenientes. Artículo 24. Ejercicio de derechos. El Estado, entidad educativa, organizaciones de la sociedad civil, proveedores de servicios de la sociedad de la información y el conocimiento, y otros entes relacionados dentro del ámbito de sus relaciones están obligados a promover información y capacitación relacionadas con el uso y tratamiento responsable, adecuado y seguro de los datos personales de niñas, niños y adolescentes. A sus titulares como sus representantes legales de conformidad con la normativa emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Tomando en cuenta las investigaciones y consultas, las cuales he realizado, recabando información en distintas páginas web jurídicas, así como también investigando más a fondo sobre las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, he comprendido que el Estado es un ente regulador y garantista de derechos. Si llega a cumplir su rol de garantizar los derechos digitales de los jóvenes, cabe mencionar que en nuestra legislación ecuatoriana no se llega a hablar de derechos digitales como tal. Sin embargo, se habla de protección de datos personales, derechos a grupos prioritarios y derechos hacia los jóvenes. Y tales como normas, a mi parecer, engloban lo que vendría a ser los derechos digitales. Además, estas normativas legales se encargan de velar por estos mismos derechos. El Estado ecuatoriano siempre ha dado a conocer que la opinión de los jóvenes es muy importante. Por esta situación ha llegado a crear las organizaciones, las cuales se encargan de regular y dar a conocer la opinión a los jóvenes mediante medios digitales y redes sociales. De esta manera, yo creo que el Estado sí garantiza los derechos digitales a los jóvenes. Además que en ocasiones también existen capacitaciones para personas jóvenes que son de bajos recursos y no están al contacto con la era digital. Por tal motivo, yo sí considero que el Estado llega a dar apertura a los jóvenes con este tipo de estrategias. A mis conclusiones he llegado que las normativas legales se encargan de salvaguardar y proteger nuestros derechos digitales, así como también sancionar a quienes hacen mal uso de los mismos. En esta era digital existen varias personas que hacen uso de estos medios digitales para cometer delitos debido a nuestra normativa legal. No tiene una ley específica que se encargue de regular y sancionar estos actos. La normativa legal ecuatoriana se encarga de regular este tipo de vacíos legales. Sin embargo, aún no se logra controlar en total. Siempre existen mecanismos o leyes, de cualquier manera nos protegen. Por esta razón debemos estar en constante aprendizaje sobre esto para que nuestros derechos no sean vulnerados. Estimados oyentes, agradezco mucho su atención a la presente. Les deseo una linda noche.